Hola, hola amigos, Dios les bendiga en esta noche de aquí de Santiago, Chile. Queremos meditar en la palabra, se nos está yendo el primer mes. Y siempre hay un pensamiento teológico que nos invita a reflexionar. Y en esos días se viene meditando un poco en la vida de Job. Y en capítulo 1 de Job hablamos de un tema bien importante, de la adoración en medio de la crisis. Un título para este mensaje es eso, la adoración en medio de la crisis. Dice la palabra en Job capítulo 1 versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo saldrí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias te damos, Señor, en esta palabra que hemos meditado en el nombre de Jesús, en tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo. Amén. Conocemos la historia del versículo 1, capítulo 1 al 20. Se relata de todo lo que Job perdió en menos de unos días, unas pocas semanas, unos pocos días. Pierde todo su capital, siendo un hombre rico, pierde todos sus ganados, sus posesiones, sus casas. Y de último pierde sus hijos. O sea, entró en una crisis terrible, tanto económica, emocional, familiar, una crisis en varias dimensiones. En lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual. Él entra en crisis y recibe las noticias de todo lo que va perdiendo, y llegan los criados y llegan todos sus servidores y le comentan lo que va pasando de cómo se pierde, y como de último pierde sus hijos, porque la casa donde están se cae y los sepulta, ¿no? Y sin embargo la actitud no es una actitud de lamento, de queja, no es una actitud de enojo contra Dios. Le cuento que es difícil. Una crisis como la que vivió Job y su esposa, su familia, es muy complicada de soportar, de asimilar, de entender. Yo creo que uno se confunde. Primero porque es un hombre de fe, que confía en Dios, que conoce a Dios. Pero por más de que uno conozca a Dios, tenga experiencia en el caminar con Dios, por más de que uno tenga cierta madurez teológica y una madurez de fe y de relación con Dios, una situación de estas es muy chocante, muy frustrante. Es una situación que confunde. Cualquiera se confunde en semejante circunstancia. No era para menos. Perderlo todo, quedar en la miseria, económicamente hablando, siendo un hombre rico, pudiente, y quedar en la miseria. Quedar al escarnio público, porque pues la gente empezó a decir, y de hecho que los amigos los que después fueron a visitarlo, lo critican y le echan la culpa de su pérdida, pensando que quizás Job pecó contra Dios y que lo que ahora vivieran consecuencias de su pecado. Entonces imagínense, ni siquiera la comprensión de la gente. Es bastante complicado ese tema, ¿cierto? ¿Cómo asimilar semejante situación? ¿Cómo asimilar el golpe? ¿Y cómo mantenerse firme en la fe? Porque ese es el otro tema. ¿Cómo mantenerse firme creyendo en Dios y tratando de ser fiel a esa relación con Dios? Y vamos a ver varios aspectos por los cuales Job lo pudo aguantar. Pero al recibir las noticias, obviamente que él siente luto, porque dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto. Culturalmente, rasgar el vestido, rasgar el manto era una actitud o un acto de dolor, de tristeza, de congoja, de angustia. Era una expresión visible, exterior, de la angustia y de la tristeza y de la congoja que tenía, de lo chocante de la situación. Dice, y rasuró su cabeza, símbolo de luto, se postró en tierra y adoró. ¿Qué actitud, cierto?
Él siente dolor, siente tristeza. Humanamente, claro, él siente el dolor y la tristeza por la pérdida principalmente de sus hijos. Él siente el dolor, la angustia. Son sus hijos. Son la herencia de Dios. Son los seres más cercanos y que más uno ama, juntamente con la esposa. Entonces, al perderlo, obviamente que la reacción es tristeza. Y él tiene muestras exteriores de luto. Él expresa el luto. ¿Con qué? Con rasgar su vestido. Era una expresión cultural de dolor, de tristeza, de angustia. Y también rasurar su cabeza era una demostración o una expresión exterior, visible y palpable de un luto. Y lo otro, dice, y se postró en tierra y adoró. En ese momento, él acude a Dios y se humilla, se doblega ante Dios. Lo más seguro es que para Job, como cualquiera de nosotros, no entendía la situación. No comprendió por qué Dios permitió semejante situación. Obvio. Sí, porque un hombre fiel, pues uno cuando es fiel o trata de ser fiel, pues uno espera lo mejor de la vida y de que Dios esté con uno, lo respalde. Uno puede decir que pasar una tragedia es que Dios se descuidó, o que Dios lo abandonó, o que Dios por un momento lo descuidó, lo olvidó, lo desamparó. Ese es el sentido que uno puede en ese momento expresar emocionalmente. Cuando le pasa esto, uno siente que Dios se despreocupó. Quizás por un momento lo abandonó. Quizás por un momento se olvidó, lo descuidó. Y es una sensación de abandono. Y él, aunque expresa exteriormente su luto, una expresión, porque tenía emocionalmente tristeza, aún así, no se queja, no reniega, no le reclama a Dios. Uno aprende en la vida a caminar con Dios y a depender de Dios y a confiar en Dios. Es un proceso, te lleva toda una vida. Lo digo yo que ya tengo algo de más de 6 décadas. Por ahí ando. Y es un aprendizaje constante, permanente. Y aún así hay situaciones en la vida que pueden generarle a uno confusión, angustia. Pueden generarle a una cantidad de interrogantes y de frustraciones, decepciones. Uno podría decir, Job, en cualquier otra persona se hubiera decepcionado de Dios. Hubiera peleado, renegado, reclamado. Se hubiera rebelado, se hubiera molestado con Dios. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué, Señor, permitiste esto? Si yo soy tu hijo, soy fiel. Si trato al menos, no soy perfecto, no soy justo en el 100%, pero lo intento. Tú sabes mis caminos. Tú conoces mis caminos, como decía David. Y claro, eso genera confusión, que por un momento parece ser que Dios lo abandonó. O pareciera ser que Dios, pareciera ser. Bueno, y conocemos la historia. Le invito a que la lea en Job. Pero la reacción de Job no es quejarse, no es lamentarse, no es reclamar, no es renegar contra Dios, no es rebelarse, no es desanimarse, no es frustrarse con Dios. Porque esta situación es para uno frustrarse si es cristiano. No, pues Dios no me quiere. ¿Por qué Dios permite esto? Es la pregunta que uno se haría, humanamente hablando. Somos seres humanos, de todas maneras. Estamos aprendiendo a caminar como seres espirituales, pero humanamente somos seres humanos. Emocionalmente también, físicamente, mentalmente. Y claro, estamos aprendiendo a tener una vida espiritual y a caminar con Dios. Y esa es la experiencia. Sin embargo, Job, en vez de quejarse, lamentarse, reclamar, renegar o rebelarse contra Dios, o desanimarse, sentirse frustrado, sentirse decepcionado de Dios, lo que hace es se postra, se humilla ante Dios y adora. ¡Qué valentía! Tiene la capacidad, la fe suficiente, el carácter maduro de doblegarse ante Dios y adorar. Se postró. Lo más seguro es que Job no entendía lo que estaba pasando. No hay explicación posible. En el momento no la había. Después, cuando uno lee el libro, entiende. Pero en el momento de la historia no había una explicación posible.
No había argumentos que pudieran convencer a Job o explicarle lo que estaba pasando y por qué pasó. No. Lo único que tenía esperanza era que en todo Dios tiene un propósito. O sea, el por qué no habría respuesta, pero el para qué sí, o sea, el propósito. Pero sin embargo, aunque no entendía, aunque quizás por un momento su corazón quizás se inclinó a fallar, no falló. Se doblegó ante Dios y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Señor, finalmente todo lo que he tenido y he tenido, tú me lo has dado. Y lo reconozco. Y lo agradezco. Pero así como me lo diste, tenías o tienes el derecho de quitármelo. Jehová dio, Jehová quitó. Dios dio, Dios quitó. Él es su derecho. No tengo por qué reclamar. Porque vine a esta tierra sin nada, desnudo. Y todo lo que he recibido ha sido de más. Ha sido provisto por Dios. Y quien me lo dio, tiene derecho también a quitármelo. Eso es lo que está diciendo. Dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Yo le cuento. Yo creo que básicamente hay 5 cosas que sostuvieron a Job. Primero, conocía a Dios. Tenía conocimiento del carácter de Dios. Segundo, tenía una fe firme, madura, una fe madura. No una fe circunstancial, no una fe que dependía de las circunstancias buenas o malas, sino una fe madura, una fe que estaba por encima de los momentos y las circunstancias. Y eso es necesario para poder sostenerse. La adoración en los tiempos de crisis requiere una fe madura, requiere conocer a Dios, requiere que uno tenga una relación madura de experiencia y conocimiento, y sobre todo una fe, una relación y una convicción con una esperanza bien firme. Porque Job podía decir: yo espero en Dios. Yo sigo esperando en Dios. Y aunque todo está ciego, oscuro y difícil, voy a esperar en Él. Él me levantará seguramente las cenizas. Porque Él se sentó en ceniza, literalmente. Una demostración de luto. Pero importante es entender este principio. Él adora en ese momento de crisis, adora. Y tiene el valor de adorar en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que conocía a Dios. Un hombre que estaba seguro de su relación y de su experiencia en Dios. Un hombre que tenía una fe madura. Que no era una fe circunstancial, sino una fe firme. Firme para creer en el tiempo de la escasez como en el tiempo de la abundancia. Como cuando no tenía nada, creía. Y cuando tenía mucho, seguía creyendo. Y ahora que no tenía nada, seguía creyendo en Él. Y sobre todo, Job era un hombre lleno de esperanza en Dios. Un hombre que tenía esperanza. Por algo dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pues Job no la perdió. Así que para adorar a Dios necesitamos, en tiempos de crisis, necesitamos tener, primero, conocer a Dios, conocer el carácter de Dios en la medida de nuestras posibilidades. Y ese es un proceso, conocer a Dios es un proceso, no es de la noche a la mañana. Segundo, tener una convicción clara y contundente de una relación con Él, construida durante años. Mi relación con Dios, nuestra relación con Dios, personal. Tercero, una fe madura, no circunstancial. Y cuarto, una esperanza firme, aunque ya no había más. Había una esperanza y permanecía esa esperanza. Así que le invito en esta hora. Yo no sé qué situación estés pasando, pero le animo. Se puede adorar en medio de las circunstancias. Job adoró cuando tenía mucho y cuando no tenía. Y cuando lo perdió todo, siguió adorando. ¿Sabe que a veces la gente se lamenta cuando no tiene? Por eso le hago esta pregunta, esta reflexión. ¿Cuál es la actitud cuando de pronto Dios no nos responde? O que pasamos por crisis y como que Dios no actúa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la actitud? ¿O qué preguntamos? Bueno, quizás por un momento pareciera ser que Dios
no está presente o nos abandonó. Recuerdo, pareciera ser, pero que no es así. Dios nunca nos abandona, pero a veces guarda silencio. Así que le animo en esta hora. ¿Se puede adorar en medio de las crisis? Sí, cuando se tiene conocimiento de quién es nuestro Dios, cuando se tiene una relación firme con Dios, madura, cuando se tiene una fe madura, a toda prueba, una fe no circunstancial. Y cuarto, cuando se mantiene viva la esperanza hasta el final. Que Dios lo bendiga y quedamos conectados. Profundidades de la Biblia de su amigo y servidor, Don Samir Rubiano. Dios lo bendiga, hasta la próxima. Bendiciones.